Hola a todos y bienvenidos al concurso más violento de la historia. Bienvenidos a Smash TV. Este run and gun salpicó de sangre las pantallas de los arcades en 1990 y más tarde las de los ordenadores y consolas de la época. Si queréis conocer sus principales versiones domésticas y averiguar cuál se acercó más a la brutalidad de la recreativa, seguid conmigo. Smash TV es un shooter multidireccional lanzado por Williams Electronics para los salones recreativos en 1990. Diseñado por Eugene Jarvis, autor del clásico Defender, y Mark Turmell, el juego presenta un sistema de control basado en 2 sticks, los cuales permiten dirigir el movimiento y el disparo del personaje en 8 direcciones de forma independiente. Esta peculiar mecánica heredada del icónico Robotron 2084, otro arcade creado por Jarvis, no fue fácil de trasladar a algunos sistemas domésticos. La trama de Smash TV nos sumerge en un futuro distópico del año 1999, donde se desarrolla un brutal concurso televisivo. En él, los participantes luchan por sobrevivir enfrentándose a hordas de enemigos mientras recolectan dinero, premios y mejoras temporales. La temática de esta placa está inspirada en emblemáticas películas de ciencia ficción de la década de los 80 como The Running Man y Robocop. I'd buy that for $1. Durante la partida recorremos los platós del programa masacrando una amplia variedad de enemigos, desde maníacos armados combates hasta hombres lagarto, que emergen incesantemente de las puertas que hay en cada lado de la habitación. La abrumadora cantidad de oponentes demanda desplazarnos y disparar continuamente mientras evitamos las minas que hay dispuestas estratégicamente en el suelo. Por suerte contamos con una serie de ayudas indispensables para nuestra supervivencia, como misiles, granadas y hasta un escudo de cuchillas. Estos ítems, de uso limitado, aparecen solo durante un breve periodo de tiempo en la pantalla, al igual que el dinero y los disparatados premios del concurso, que solo sirven para incrementar nuestra puntuación. Ocasionalmente también encontramos unas enigmáticas llaves. Si acumulamos las suficientes, cerca del final del juego logramos acceso a la Pleasure Dome, una estancia especial donde podemos recolectar a azafatas como bonificación. Curiosamente, esta sala no está incluida en las primeras versiones de la recreativa, a pesar de que el juego indica su existencia, y tampoco aparece en muchas conversiones. El desarrollo de Smash TV no es completamente lineal. Cada uno de sus 3 niveles se compone de diversas áreas únicas, algunas de ellas secretas con tentadoras recompensas. Según nuestra ubicación en el mapa, tras limpiar la habitación de enemigos pueden desbloquearse varias puertas, ofreciéndonos la libertad de elegir dónde se lleva a cabo la siguiente matanza. Al final de cada nivel, eso sí, nos aguarda el épico enfrentamiento contra un enemigo de proporciones y brutalidad colosales. La violencia desmedida de Smash TV se explica en parte por la participación de John Tobias, uno de los padres de Mortal Kombat, en su diseño artístico. Cada acontecimiento en el juego tiene un desenlace truculento. Nuestros rivales estallan en una masa de sangre o hechos pedazos al ser eliminados, y aún más impactantes son las variadas muertes de los concursantes o las mutilaciones que sufren los jefes finales. Toda esta crudeza visual se ve atenuada por las intervenciones ocasionales del presentador, siempre acompañado por 2 voluptuosas azafatas. Good luck. You'll need it. Aunque de un tamaño reducido en su mayoría, los sprites lucen un acabado notable, realzado por unas animaciones fluidas y variadas. Los abundantes personajes y proyectiles se mueven con celeridad y sin ralentizaciones sobre unos escenarios bastante logrados, que incluyen vistosos elementos animados.
Las enérgicas melodías que acompañan la acción no son muy variadas, pero este hecho es irrelevante, ya que quedan a menudo enmudecidas por los incesantes sonidos de disparos y explosiones. Smash TV se distingue por su ritmo frenético y exagerado nivel de dificultad. Las caóticas travesías por los laberintos de enemigos y proyectiles generan una experiencia muy intensa y adictiva, solo mejorable si se comparte con otro amigo. Por encargo de Ocean, Probe Software fue la encargada de confeccionar la versión de Smash TV para Amiga en 1991. La compañía británica tuvo que realizar importantes compromisos técnicos debido a las limitaciones de hardware. Como resultado, el área de juego es ostensiblemente más pequeña y se ha modificado la escala de muchos sprites, que muestran un aspecto menos pulido y animaciones básicas. Los escenarios también presentan menos detalle y se han eliminado las vistosas transiciones con scroll entre las arenas. Con todo, siguen apareciendo muchísimos enemigos en pantalla sin sacrificar el rendimiento. El apartado sonoro también ha sufrido recortes importantes. No hay banda sonora in-game y los efectos de sonido tienen una calidad inferior y son menos variados. A pesar de todo, se han incluido muchas voces digitalizadas de la obra original. Good luck. You'll need it. La jugabilidad se ve lastrada por la deficiente detección de colisiones y las limitaciones del control. En esta versión es posible emular el sistema de 2 palancas del arcade usando 2 mandos a la vez, aunque esta configuración puede resultar engorrosa para algunos jugadores. Si solo disponemos de un controlador, la dirección del arma se sincroniza con el movimiento del personaje. Esta opción también permite fijar el disparo o apuntar hacia atrás con ayuda del teclado. Sin embargo, debido al agitado ritmo del juego, resulta poco práctica. A pesar de que muchos enemigos son ahora más fáciles de eliminar, esta adaptación sigue siendo un auténtico desafío, especialmente en los enfrentamientos contra los jefes finales, que han visto incrementada su resistencia y agresividad. Afortunadamente podemos contar con la ayuda de otro concursante. Probe Software priorizó conseguir un título jugable sobre la fidelidad en la conversión, teniendo que realizar numerosas modificaciones y ajustes. Por este motivo, si esperas una réplica exacta del arcade, probablemente te sientas decepcionado. En cambio, si solo buscas disfrutar de un juego de acción, esta propuesta puede ofrecerte una experiencia satisfactoria. La versión para Atari ST queda un poco por debajo de la de Amiga en el apartado técnico, con gráficos menos detallados y sonido de una calidad inferior. Además, no incluye voces digitalizadas.
A pesar de todos estos inconvenientes, conserva toda la jugabilidad de su homóloga. Lanzada en 1991, la versión de Smash TV para Commodore 64 ofrece una experiencia única dentro de las limitaciones de la plataforma. A nivel visual, esta adaptación no es excepcional, pero el conjunto gráfico logra recrear la atmósfera claustrofóbica del original de forma bastante convincente. Los sprites exhiben un considerable nivel de detalle a pesar de su pequeño tamaño, y se integran a la perfección con los escenarios, que también lucen un buen acabado. Salvando las obvias diferencias técnicas, es destacable que se hayan añadido casi todos los niveles y sus correspondientes enemigos, con la significativa excepción del combate contra las cobras gigantes al final del tercer nivel. Aunque el frenesí de la acción tampoco iguala al arcade, el ordenador de 8 bits de Commodore mueve simultáneamente una cantidad respetable de elementos visuales de forma fluida y constante. La omisión del modo para 2 jugadores puede resultar decepcionante, pero la posibilidad de jugar con 2 joysticks a la vez y la ajustada curva de dificultad consiguen un apartado jugable muy sólido. En cuanto al ámbito sonoro, tenemos que lamentar la ausencia de melodías in-game. Sin embargo, la música de la pantalla de introducción y los variados efectos que acompañan la acción presentan una calidad sobresaliente. Es cierto que este Smash TV muestra diferencias críticas respecto a la máquina recreativa, como la inexistencia de gore o la escasez de detalles que nos recuerden que estamos en un programa televisivo, pero atesora las suficientes cualidades como para que sobresalga entre los demás títulos del género en Commodore 64. Probe Software realizó un trabajo meritorio a nivel visual en su conversión para ZX Spectrum. Los gráficos ofrecen un diseño vibrante sin apenas presencia de color clash y se acompañan por unas animaciones adecuadas. Aunque sufre algunas ralentizaciones al acumularse muchos sprites en la pantalla, la caótica y celérica acción del juego se mantiene muy estable. El manejo es bastante responsivo, pero la jugabilidad se percibe un tanto tosca. El desplazamiento brusco del jugador y algunos enemigos en un área reducida nos expone rápidamente a las amenazas, mermando nuestra sensación de control. No obstante, una deficiencia en el diseño del juego permite que superemos fácilmente casi todos los niveles situándonos en una esquina y disparando hacia el centro. La diversidad de enemigos se ha visto reducida y todos ellos aparecen ya en el primer nivel, lo que contribuye a que el juego se vuelva repetitivo.
Asimismo, la falta de un modo para 2 jugadores y la única opción de control de dirección fija limitan aún más la experiencia de juego. Aunque la música de inicio es apropiada, otra carencia notable recae en un sonido in-game paupérrimo, que exhibe escasos y ásperos efectos. En definitiva, estamos ante una adaptación que no alcanza su máximo potencial y se sitúa en la media del catálogo del género de acción para ZX Spectrum. La versión para Amstrad CPC mejora el apartado técnico de su homóloga para Spectrum, ofreciendo gráficos más coloridos y efectos de sonido a la altura. A pesar de que la monótona estructura del juego permanece inalterada, el apartado jugable está más pulido. Indudablemente, la acción es más lenta que en el ordenador de Sinclair, pero también más fluida y está exenta de ralentizaciones. Aunque insignificante, la única carencia respecto a Spectrum es la ausencia de la breve secuencia introductoria donde se ve al presentador dar comienzo al show. Beam Software fue la encargada de la digna adaptación de Smash TV para NES en 1991. El juego consigue mantener una velocidad constante poblando la pantalla con abundantes elementos gráficos. Sin embargo, estos no alcanzan un estándar destacado en el sistema de Nintendo. Además, hay aspectos en el apartado visual que pueden disgustar a los fans del arcade. Por ejemplo, el tamaño de los jefes se ha visto ridículamente reducido y algunos sprites han sufrido severas modificaciones, como es el caso de los tanques o los Mr. Shrapnel, convertidos en meros explosivos esféricos. En cuanto al sonido, aunque podemos escuchar las famosas frases del presentador, la calidad general de los SFX es baja y su variedad escasa. Además, encontramos una sola melodía in-game que ni siquiera suena durante todo el nivel. Esta versión permite emular el esquema de control del arcade con 2 mandos girados 90 grados. Adicionalmente, es posible jugar en compañía de otro jugador usando este mismo sistema si disponemos de un multitap. Para quienes solo usen un controlador, es posible bloquear la dirección de disparo pulsando un botón, lo que representa una clara ventaja respecto a otras versiones. La violencia ha sido censurada, como es de esperar por la política familiar de Nintendo, y el contenido ha sufrido algunos recortes, siendo especialmente llamativa la ausencia de las minas explosivas. No obstante, Beam Software ha conseguido recrear de forma muy convincente la frenética premisa del arcade,
gracias a una jugabilidad robusta y a un desarrollo de juego enérgico. Desarrollada por Beam Software en 1992, la versión de Super Nintendo fue la primera que reprodujo fielmente el manejo multidireccional del arcade con un solo mando, gracias a la disposición de sus 4 botones frontales. Cada botón dispara hacia su correspondiente dirección, y presionando 2 a la vez lo hacemos en diagonal. El buen trabajo realizado en el ámbito visual consigue que nos olvidemos un poco de la censura aplicada en esta versión. Gráficamente, este Smash TV es muy similar a la placa arcade de Williams, aunque los sprites y fondos muestran una resolución algo más reducida para adaptarse a la capacidad de la consola de Nintendo. Por otro lado, se han perdido gran parte de los detalles animados del escenario. La cantidad de enemigos que confluyen en la pantalla también es ligeramente inferior, pero sigue siendo muy elevada, sin que eso afecte a la fluida dinámica de la acción. La calidad sonora brilla en esta versión, aunque palidece respecto al arcade debido a una menor contundencia de los efectos de sonido. La conversión de Beam Software hereda el cruel diseño del arcade, concebido para fundirnos todos nuestros ahorros, lo que resulta en un nivel de dificultad apabullante. Por si esto fuera poco, añade un modo extra aún más rápido y desafiante denominado Turbo Mode, que se desbloquea si conseguimos 5 ítems secretos durante la partida. A pesar de las limitaciones técnicas, esta adaptación traslada casi toda la experiencia jugable del arcade, convirtiéndose en una de las mejores opciones para disfrutar de Smash TV en casa. Por supuesto, la diversión mejora aún más con el modo para 2 jugadores. Probe Software, de la mano de Acclaim, trajo para Mega Drive en 1992 una conversión bastante digna de Smash TV, pero que queda por debajo en muchos aspectos de la de Super Nintendo. La principal desventaja respecto a la consola de 16 bits de Nintendo radica en el control. Aunque es posible usar 2 mandos para replicar el sistema de palancas dual del arcade, es inviable que lo haga un solo jugador por las características de los controladores de Mega Drive. Además, esta opción no es extensible para el modo de 2 jugadores. Si optamos por el manejo con un solo mando, al menos aquí es posible bloquear la orientación del disparo y disparar hacia atrás. Visualmente es menos fiel a la recreativa que la versión de Super Nintendo, y además inferior a esta en términos de calidad, con gráficos menos vibrantes debido a la falta de color y animaciones más pobres. Asimismo, el rediseño de algunos sprites es poco afortunado, destacando el de las minas, representadas por simples círculos sin su característica iluminación pulsante.
Las diferencias también afectan a los patrones de algunos enemigos. Por ejemplo, los tipos armados combate ahora lanzan golpes al aire sin motivo aparente, y los tanques tienen un comportamiento más errático. Por lo menos en esta versión, Mutoid Men y el jefe final cuentan con un ataque extra que no aparece en Super Nintendo. A nivel de rendimiento, la rabiosa acción de este Smash TV discurre de forma estable, aunque en ocasiones se percibe alguna ralentización. Big money! Big prizes! I love it! El sonido se escucha más nítido que en Super Nintendo, y es destacable el excelente trabajo realizado por Matt Furniss en la banda sonora. A este respecto, es importante señalar que el compositor británico solo ha recreado el tema principal del arcade, y que el resto de melodías son originales. En cuanto a los SFX, los de Super Nintendo son más fieles al arcade y bastante más realistas, y además, esta versión no cuenta con el ruido del público. La versión para Master System trata de ser más rigurosa que la de NES en su adecuación del apartado gráfico del arcade, pero falla estrepitosamente en la implementación de su fórmula jugable. Los sprites presentan un tamaño más generoso y un mejor acabado que en la consola de Nintendo. No obstante, se desplazan por las estancias de forma abrupta y exhibiendo animaciones burdas. Los descuidados fondos, por otro lado, se limitan a mostrar un simple color plano en el suelo. El apartado sonoro de esta adaptación no sobresale dentro de la media del sistema, aunque es más variado que en NES. Debido a la notable reducción de elementos en pantalla, el ritmo de juego en la conversión de Prop Software es una sombra de la furiosa acción del arcade. A pesar de ello, la exacerbada lentitud del jugador frente a la velocidad de los enemigos, que parecen teletransportarse, unida a la imprecisa detección de colisiones, propicia un elevado incremento de la dificultad. Respecto al control, esta plataforma nos obliga a jugar con un solo mando, aunque podemos bloquear el disparo o disparar hacia atrás como en Mega Drive. Además, también ofrece un modo para 2 jugadores. Es difícil empeorar la conversión de Master System, pero la de Game Gear lo consigue. Los gráficos tienen una resolución muy inferior en la portátil, por lo que algunos ítems son irreconocibles, y la acción es bastante más lenta, aunque paradójicamente la música suena acelerada.
A nivel jugable se mantiene el movimiento accidentado de todos los elementos del juego y las desorbitadas cajas de colisión, pero ahora además la cadencia de fuego es ridículamente lenta. Por supuesto, tampoco se han molestado en incluir el modo para 2 jugadores con el cable Gear to Gear. Incluida en la compilación Arcade Party Pack de PlayStation, encontramos una de las mejores versiones de Smash TV. Total carnage! I love it! Este port desarrollado por Digital Eclipse representa con exactitud todas las características gráficas y sonoras de la placa arcade de Williams. Además, el mando de la consola de Sony permite replicar su control de 2 palancas, ya sea con la cruceta y los 4 botones frontales o con los 2 sticks analógicos. Big money! Big prizes! I love it! El único defecto de esta adaptación es que las continuaciones ilimitadas le quitan algo de emoción. La versión que estuvo disponible en Xbox Live Arcade alargaba la vida del juego a través de logros imposibles, entre los que se incluyen pasarse el juego sin continuar y un modo cooperativo por internet. Por otro lado, podíamos comparar nuestra habilidad con otros jugadores en un ranking online. El esquema de control multidireccional se adapta perfectamente al controlador de la consola de Microsoft, lo que se traduce en una experiencia jugable equivalente a la original. Desgraciadamente, la posibilidad de continuar indefinidamente diluye el nivel de tensión, tal como sucede en PlayStation. Big money! Big prizes! I love it! Bingo! Y aquí termina nuestro viaje por las versiones de Smash TV. Antes de despedirme, decidme en los comentarios cuál es vuestra favorita. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo y suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya. ¡Hasta la próxima!